¿Cuáles son las implicaciones filosóficas de la relatividad de Einstein? ¿Realmente estamos en un universo en el cual espacio y tiempo son relativos a la velocidad de la luz y no podemos hablar de un sistema de referencia absoluto? Estas son las preguntas que vamos a tratar de responder hoy en este tema de filosofía de la naturaleza. La cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Vamos a tratar de responder a tres preguntas fundamentales de la relatividad de Einstein y sus problemas filosóficos. En concreto, vamos a confrontar a Einstein con tres de los grandes pensadores de la historia del pensamiento. En primer lugar, Aristóteles, en segundo lugar, Bergson, y en tercer lugar, con Immanuel Kant. ¿Por qué? Porque podría parecer que la postura de Einstein vendría a trastocar los fundamentos de estos tres filósofos. En primer lugar, vamos a confrontar a Einstein con Aristóteles, la postura de Einstein y Aristóteles. Claro, Einstein nos dice que el tiempo es relativo a la velocidad de la luz. Pero Aristóteles, ¿qué nos dice sobre el tiempo? Aristóteles, en el libro cuarto de la física, nos dice que el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después. Es decir, que el tiempo no es algo real. Lo que es real es el movimiento de las cosas. Y el tiempo no es más que la medida que nosotros hacemos de ese movimiento según un antes y un después. Es decir, vemos movimientos, comparamos ese movimiento con otros movimientos y decimos, esto sucede antes, esto sucede después. El árbol antes tenía hojas, ha llegado el otoño y se le han caído las hojas. Ha pasado tiempo porque ha habido un cambio, ha habido un movimiento. Pero claro, si aplicáramos esa filosofía del tiempo a la teoría de la relatividad de Einstein, podríamos decir que el tiempo es relativo a la velocidad de la luz, es decir, que el tiempo es la medida del movimiento y que ese movimiento no es más que otro que el movimiento de la luz, ¿no? O que todo movimiento en el universo, en el fondo, es relativo al movimiento de la luz, es decir, a la velocidad de la luz, que es un movimiento. En este sentido, podríamos decir, quizás la relatividad de Einstein no pone tanto en duda, o no tendría por qué poner tanto en duda la existencia de un tiempo homogéneo, sino más bien que existan movimientos homogéneos, es decir, que todo movimiento es relativo a la velocidad de la luz, porque diríamos, el tiempo no es otra cosa que la medida del movimiento. Por eso, simplemente por poner un ejemplo, imaginemos que tenemos aquí un observador en la Tierra y otro observador que va dentro de un cohete a 290.000 km por segundo, es decir, una velocidad próxima a la velocidad de la luz. La teoría de la relatividad de Einstein nos dice que el tiempo dentro de este cohete pasa más lento que en la Tierra. Si tuviéramos dos relojes, las manecillas del reloj dentro del cohete, estas manecillas irían más lentas que las manecillas dentro de la Tierra. Pero claro, desde una perspectiva aristotélica podríamos decir, no es que el tiempo transcurra más lento, lo que transcurre más lento es el movimiento dentro del cohete, es el movimiento de las manecillas del reloj lo que transcurre más lento, porque diríamos, todo movimiento conforme se aproxima a su velocidad, a la velocidad de la luz, diríamos, necesariamente es más lento. En realidad no es lento, porque el movimiento de estas manecillas, como va a 290.000 km por segundo, es rapidísimo. Es rapidísimo en comparación con el movimiento de las manecillas dentro de la Tierra. Por eso diríamos, en el fondo podríamos quizás salvaguardar un poco el tiempo aristotélico y decir, no es que sea del todo... El tiempo es relativo al movimiento y es el movimiento que es relativo a la velocidad de la luz. Por lo tanto, me parece que es posible un análisis realista de la teoría de la relatividad que no nos tiene por qué llevar a pensar que esto es una especie de mundo abracadabra en el cual pues, hay tiempos distintos y diríamos, no, las cosas suceden y diríamos, lo que pasa es que ese movimiento siempre es relativo a la velocidad de la luz y cuando el movimiento se aproxima, pues diríamos, en el fondo nos parece lento podría parecer dentro de una perspectiva de un observador que estuviera dentro de ese objeto de movimiento, podría parecer que es lento, pero en realidad es rápido, ¿no? Y quizás el tiempo, diríamos, en la medida en que es una medida objetiva, según el antes y el después, no tendríamos por qué decir que pasa más lento, lo que pasa más lento es el movimiento mismo de las cosas. Es un asunto difícil. En segundo lugar, me gustaría confrontar la postura de Einstein con la postura de Bergson. Es muy conocido el debate que tuvieron Einstein y Bergson a principios del siglo XX en París, en el cual Bergson le reprochó a Einstein ciertas cosas de la teoría de la relatividad y Einstein dijo que no existía el tiempo de los filósofos.
Claro, habían llegado a un choque porque Einstein, la teoría de Einstein dice que no hay simultaneidad en el universo, es decir, que los tiempos, no podemos decir que hay un tiempo absoluto, no podemos decir que las cosas sucedan a la vez, es decir, que lo que sucede aquí, lo que hace un marciano a cientos de miles de kilómetros, pues diríamos, no sucede en ningún caso a la vez, ¿no? Porque no tenemos opción de medir y además ocurre según tiempos distintos. Claro, Bergson había llegado filosóficamente a la conclusión de que tenía que haber una duración del universo, es decir, que las cosas tienen una duración propia y que eso se corresponde a una duración propia del universo. ¿Por qué dice esto? También lo examinaremos en otro vídeo, ¿no? En otro tema de filosofía de la naturaleza, pero Bergson piensa que el tiempo no es solo la medida del movimiento, sino que en el movimiento mismo de las cosas opera el tiempo. La prueba más concluyente de esto es que hay evolución. Si las cosas evolucionan y no hay irreversibilidad, ¿no? Si los procesos son irreversibles, significa que el tiempo opera, que hay un antes y un después en el universo. Claro, Bergson lo que le va a reprochar a Einstein, y esto es interesante, es que del hecho de no poder medir la simultaneidad, no podemos deducir que no la haya. Es decir, yo igual no puedo medir científicamente que dos sucesos son simultáneos, pero eso no me tiene por qué llevar a decir que esa simultaneidad o que no hay una simultaneidad real. Es decir, que mientras yo estoy aquí, el marciano a miles de kilómetros de mí está haciendo otra cosa, una cosa distinta, sí, que quizás yo no voy a poder medir, que yo no voy a poder saber con certeza, pero diríamos, pero de hecho sucede, lo que pasa es que yo cuando lo mido, debido a la velocidad de la luz, la curvatura del espacio-tiempo, pues realmente no lo puedo medir con certeza, pero diríamos, Bergson dice, el hecho de que no lo pueda medir no me tiene por qué llevar a considerar que no existe una duración del universo. Y en el fondo, diríamos, Bergson se apoya en la distinción entre una duración real y un tiempo de los físicos para mantener esta postura. Es decir, que una cosa es la duración real de las cosas, la duración de la vida, y otra cosa es la medición del tiempo, que, de acuerdo con Bergson, es una construcción conceptual. Es decir, nosotros lo que hacemos es construir relojes y construir patrones de referencia, que son segundos o lo que sea, pequeños movimientos, y medimos el tiempo, lo que va a decir Bergson espacializándolo. Lo convertimos en una línea espacial y lo dividimos en segmentos de tiempo. Pero Bergson dice, eso no es el tiempo real. El tiempo real es un fluir continuo de la hora. Es una duración ahora que está durando, que está fluyendo, todo está cambiando y nosotros lo que hacemos es espacializar ese tiempo para poder medirlo. Pero ese es el tiempo de la física. Por último, quisiera confrontar la postura de Einstein con la postura de Kant. Claro, la crítica a la razón pura había postulado que había un espacio y tiempo absoluto. No en el universo, no como algo exterior a mí, como pensaba Newton, sino como forma a priori de mi sensibilidad. Es decir, que yo cuando conozco las cosas, las conozco según un espacio y tiempo absoluto. Claro, él se había apoyado en la ciencia de su época y en la geometría y la aritmética que él pensaba que estaban establecidas para decir esto. Einstein lo que dice es, bueno, aquí hay una curvatura del espacio-tiempo y no existe un tiempo absoluto. Todo tiempo, en el fondo, es relativo a su sistema de referencia. Claro, los kantianos, de alguna manera, en un primer momento se pusieron nerviosos y recibieron muchas objeciones. Es decir, parecía que no se podía seguir siendo kantiano si se admitía la teoría de la relatividad. Pero, pues ha habido pensadores muy inteligentes que han tratado de hacer compatible. Y hay dos soluciones. Diríamos, bueno, habría más, pero por decirlo de una manera sencilla, diríamos, hombre, una podría ser distinguir entre la experiencia empírica de conocimiento, es decir, el mundo tal como lo vemos, que, diríamos, en la medida en que yo conozco algo, lo conozco según un espacio y un tiempo absoluto como forma a priori de la sensibilidad, y que siempre es el mismo espacio y tiempo homogéneo como forma a priori de la sensibilidad, y otro es el espacio-tiempo de la ciencia, que ese puede ser un espacio-tiempo construido y que quizás incluso describe cosas que yo no percibo como de una manera intuitiva. Claro, si esto es así, es muy interesante porque sería tanto como decir que la ciencia llega al noúmeno sin pasar directamente o exclusivamente por la experiencia empírica. Es decir, que quizás podemos tener conocimiento del noúmeno o ir más allá del fenómeno gracias a las formulaciones matemáticas de la ciencia. Esto es muy interesante, ¿no? Porque permitiría ampliar un poco la filosofía kantiana. Y luego está la solución de Nathorp, ¿no? que se defendió de la crítica de Minkowski. Y Nathorp dice que se podría admitir también una diversidad de espacios y tiempos
como formas puras de la sensibilidad. Es decir, que quizás nuestra percepción, nuestra percepción, diríamos, igual no se da respecto a un espacio y un tiempo absoluto, sino que hay diversidad de espacios y tiempos, dependiendo del objeto de conocimiento, ¿se entiende? Y quizás en nuestra experiencia ordinaria del mundo, pues sí, lo hacemos conforme un espacio y un tiempo bastante homogéneo, porque lo que vemos de alguna manera son porciones muy limitadas del universo, pero si mirásemos o si pudiésemos estudiar el espacio-tiempo a gran escala, pues realmente se daría un espacio-tiempo distinto, pero también sería una forma pura de la sensibilidad. A mi modo de ver, esta segunda solución me parece más complicada, me parece más compleja, pero tampoco me parece descabellada. En último término, diríamos, la teoría de la relatividad no tendría por qué echar por tierra el edificio de la filosofía kantiana, o al menos no tendría por qué ser una objeción que de alguna manera ya lo criticara del todo, sino que es posible lograr una cierta compatibilidad. También decir que quizás esto tampoco tiene por qué ser una prueba definitiva de la filosofía kantiana, sino que, diríamos, quizás la crítica a Kant podría venir por otros derroteros. En este sentido, pues quizás la crítica de Bergson puede ser una crítica interesante, como analizaremos cuando dice que quizás Kant ha entendido el tiempo como homogéneo, como siempre igual, cuando el tiempo siempre es distinto, pero no distinto como lo entiende Einstein, ¿no? Que depende del sistema de referencia, sino distinto en cuanto opera siempre aportando una novedad continua en el universo. Bien, hemos hecho un viaje por la teoría de la relatividad, un pequeño viaje por el universo, por distintos pensadores, y ahora lo único que nos queda es a cada uno de nosotros pensar estas cuestiones, pensar, porque realmente creo que nunca nos pararemos de pensar acerca del espacio. Muchos misterios del espacio y el tiempo, pararse a pensar la materia, el movimiento, que es la energía y las formas de vida, haya una evolución, esto es la revolución. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Sabios ancestrales, todo empieza con tales, después la ciencia moderna ofrece otra respuesta. La mecánica cuántica, una historia fantástica por la indeterminación, sea onda o electrón. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza.